Buenos días, esta es mi 65ª presentación. Bienvenidos. Ahora, a esta altura del partido, ya 65 presentaciones, me gustaría abordar los temas generales. Hemos dicho que el hombre no es un ser pensante. Hemos dicho que nada más, siguiendo a Sócrates, que nada más habla, pero como recuerda lo que dice y puede responderse lo mismo que ha oído, que otros han respondido, o sea, puede entablar una conversación y como recuerda todo lo que puede decir, o sea, tiene una memoria masiva, ya se ha grabado las frases. Es un como especie de programa autoprogramado y eso es lo que llamamos pensar. Dice Locke que pensar es hablar, con Sócrates. Y cuando empezamos a hacer oración, palabras compuestas, a eso le llamamos pensar, pero siguen siendo ideas simples. Ahora, se acepta que somos animales, pero que somos animales pensantes, o sea, que tenemos la capacidad de pensar innata y que somos seres pensantes, pero no es cierto. Simplemente tenemos memoria, podemos fabricar ideas simples y con las ideas simples fabricar tecnología que no implica que dejemos de ser seres automáticos. Hemos perdido los instintos naturales, no somos un animal natural. Y en lugar de los instintos, que son cosas aisladas, percepciones aisladas, en las cuales el programa les hace cobrar un sentido. O sea, el programa es el que lleva a una acción aislada que hace el animal, según el programa, para que tenga un final feliz. Ahora, el final feliz significa en términos de supervivencia de la especie, cuando que nosotros somos un animal muy curioso, porque nos autodestruimos. La raza humana es la única raza en todas las razas de la Tierra que es capaz de autodestruirse. Y eso lo puede hacer gracias a que es una raza que ha aprendido a salirse de la selección natural, ya no necesita estar en conexión con la naturaleza para obtener sus alimentos, ya no necesita los instintos para obtener alimentos, sino que los produce. Entonces ese exceso de humanos le permite ser un depredador de humanos, como decía Plauto, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, ¿qué clase de animales somos? Porque si atendemos al hecho de que hacemos tecnología, entonces somos inteligentes. Pero si atendemos el hecho de que esa tecnología la hacemos muchas veces para destruir a otros seres humanos, entonces no podemos considerarnos inteligentes. La fabricación de tecnología es un desarrollo de nuestras capacidades manuales y de nuestras percepciones simples. Necesitaríamos que esa tecnología estuviera a un servicio y a buen uso para poder considerarnos inteligentes. Ya hicimos una presentación, hemos hecho varios. En una llamamos el Homo Tecnológicos, dijimos que no éramos el Homo sapiens que creemos ser, y en otra presentación muy importante pusimos la disyuntiva del ser humano, o ciencia o conciencia, porque la ciencia no indica, o sea, la tecnología para nada indica conciencia. No somos un Homo sapiens. Dedico esta presentación a mi querido hermano menor Alejandro, fallecido prematuramente. El título, ¿qué clase de animales somos?, casi se lo robé a este libro de Noam Chomsky, ¿qué clase de criaturas somos? Pero le robé nada más, si acaso se me puede acusar, algo del título, no de la teoría. Noam Chomsky
Es una persona cuando escribió este libro en el 2017, tenía 88 años, ha cambiado mucho de opiniones, es un lingüista. En 1957, antes de cumplir 30 años, él descubrió o hizo famosa una capacidad del cerebro para aprender la gramática, y dijo que la gramática, todas las gramáticas se podían aprender por el cerebro, por una capacidad innata que surgió a no sabemos cuándo, entre 50,000 y 100,000 años, de manera genética. O sea, apareció una mutación que nos hizo pensantes, y cuando nos hizo pensantes podemos pensar y entonces transformar nuestros pensamientos en una capacidad gramática. Él dice que no es como Aristóteles dice, que hablar es un sonido con un significado, o sea que aprendemos, como decía Sócrates, porque después de todo Aristóteles era de la academia, producimos un sonido que tiene un significado. Pensar es hablar, sino que es un significado que estamos tratando de meterle, porque tenemos un centro cognitivo, estamos tratando de meterle al lenguaje, y que el lenguaje es ese centro cognitivo aprende al lenguaje de una manera casi instintiva. También dice él que esa manera casi instintiva de aprender un lenguaje se aprende en la infancia, y recomienda, contra lo que nosotros creemos, que deben aprenderse varios lenguajes en la infancia para que así hable varios lenguajes en la adultez. No, nosotros creemos que en la infancia es cuando se deben aprender los significados más importantes, y hacerlo en varios idiomas lo único que hace es diluir nuestro esfuerzo. Entonces, a pesar de que le robamos parte del título a Noam Chomsky, creemos que somos totalmente distintos. Dice él, el lenguaje es exclusivo del hombre y fue un hecho repentino y reciente. O sea, el lenguaje surge cuando surge el centro cognitivo, el hecho que nos hace pensantes, y el hecho que nos hace pensantes, o sea, el pensar intrínseco, innato, desarrolla un lenguaje. En un breve intervalo surgió una capacidad infinita de asociar los más diversos sonidos e ideas. O sea, el lenguaje, esa capacidad infinita reside en un cerebro finito. Eso será su propiedad más básica. Esa gramática universal, o sea, el hecho de que un cerebro finito pueda producir las más infinitas combinaciones de palabras, sería la propiedad más básica del centro del lenguaje. Y los medios finitos que hacen posible un uso infinito del lenguaje siguen siendo un misterio. A lo largo del libro, ustedes se lo echan completo, qué clase de criaturas somos, y nunca les va a resolver nada. Es más, dice cosas muy alarmantes como la propiedad más básica, o sea, la gramática universal, no es por ningún motivo lo que todos los autores más recientes han dicho, incluyéndome a mí. Es alarmante que una persona que hace una teoría antes de cumplir 30, a los 88 la esté cambiando, porque a los 88 ya está uno en peligro de que el Alzheimer lo está acosando. Las teorías tienen que hacerse temprano y perfeccionarse o descartarse temprano. Hasta donde entendí, lo que postula Chomsky es un dispositivo cerebral innato que se desarrolló por mutación, que él llamaría un órgano del lenguaje, y que permite aprender a utilizar el lenguaje en forma casi instintiva. Entonces, una vez que surge esa capacidad
infinita de asociar los más diversos sonidos y significados, que será la propiedad más básica de ese centro, pues lo único que tengo, puedo interpretarlo es como una alma, algo que nos hace pensar. Dice que la función de ese cerebro se divide en dos partes, o sea, dos fases. La primera sería un mecanismo sensoriomotor para exteriorizarnos, y la otra sería un mecanismo conceptual intencional para los procesos internos. O sea, si el alma piensa, procesos internos son del alma, que son un misterio de cómo surgió, pero después necesitamos un mecanismo para exteriorizarnos y aprendemos un lenguaje. Dice Bertrand Russell: yo no daría nunca mi vida por una idea, porque podría resultar que a lo mejor esté equivocado. Y eso es lo malo de la gente que está muy bien colocada y empieza a publicar cosas y se hace famoso por su arte de merolico desde tempranamente, y luego a los 88, ya con el Alzheimer pisando de los talones, si es que no está ya totalmente fuera de realidad, empieza a cambiar la idea por la cual trabajó 60 años. No es posible eso. No es posible inventar ideas al vapor y decir todo lo que antes publiqué yo y otros como yo está equivocado. Ahí va lo más bueno. Y nada, no dice nada. Yo creo que Chomsky está hecho bolas. Está diciendo que esa capacidad infinita de asociar las más grandes ideas reside en un cerebro finito. En primer lugar, la capacidad infinita de asociar las más grandes ideas la da la educación. Y ni crean que es tan infinita. O sea, la educación, dependiendo de la gente, puede ser limitadísima. Y entonces esa capacidad infinita en realidad es pura crema a los tacos, no existe. En cambio, la doctrina de las ideas de Locke sí explica bien por qué de repente parecemos inteligentes. Miren, Locke dice que la razón de que tengamos una memoria tan grande es que las ideas fantásticas que son provocadas por el habla tienen las propiedades del arquetipo, y si tienen las propiedades del arquetipo, entonces son indelebles. Para Locke, las ideas son lo que contiene el alma, la mente, el espíritu, como quieran llamarle, la mente. Dice, toda lo que contiene la mente son ideas, y toda idea es o ha sido una percepción efectiva. Entonces la capacidad infinita no existe. Tiene uno que leer mucho para tener muchas percepciones, y si no, las tiene muy pocas. Y ahora, de las percepciones efectivas hay de dos tipos: las innatas en los animales, o sea, es el revestimiento real del arquetipo. El revestimiento real del arquetipo está sujeto al programa, es el instinto. Y hay unas adquiridas. Las adquiridas son también percepciones, pero pueden ser, aparte de reales, como la escritura, por ejemplo, pueden ser fantásticas, o sea, imaginadas, y son las operaciones mentales simples equivalentes a una percepción, pero siguen siendo percepciones. Entonces, el manejo de la percepción es lo que desarrolla la tecnología. Alguien puede hacer un manual de instrucciones, desarrollar una máquina muy compleja y hace un manual de instrucciones. El operario las lee, las sigue y construye. Y todo nunca deja de ser una percepción. Y si nunca deja de ser una percepción, entonces es una idea simple, pasiva, no provoca fatiga. Se puede trabajar y se puede trabajar. Ese es el drama del ser humano. O sea, sin tener
ninguna capacidad extra de inteligencia, fabrica cosas debido a que puede manejar las percepciones. Y las percepciones son indelebles, y las percepciones pueden ser manejadas en un tablero, y las percepciones pueden mostrar problemas, teoremas, dificultades, resolverlas, y maquinaciones, y el chango, el simple simio, puede volverse tecnológicamente activo. Sin embargo, eso para nada es inteligencia. Las ideas complejas son activas, causan fatiga, lo que dice que son la diferencia entre conocer el bien y el mal. Son combinaciones de ideas simples, que son percepciones, pero fuera de los programas automáticos. Eso es lo malo. Las percepciones, las simples, o sea, lo que es percepción, nunca nos saca del automatismo. Y sin embargo, esto, las asociaciones, las ideas complejas, sí nos sacan de los automatismos. Vamos a ver si un ejemplo nos explica lo que es manejar la percepción. Miren, el niño de en medio vestido de azul es un autista. Se llama Rafael Mayer, de Timbó, en el sur de Brasil. Entonces la madre Julie Mayer dijo que a los 2 años el niño no mostraba ningún interés en nada, no hablaba, batallaba para tareas, o sea, tenía todos los síntomas de un autista moderadamente, moderado. Dice Julie: mi hijo autista tenía dificultades para hablar, así que a los 3 años lo llevé a una terapeuta. Ella recomendó que lo dejara ver programas de YouTube, porque el niño no mostraba ningún interés por nada. Entonces la terapeuta consideró que si se metía a algo que estuviera viendo y buscaba imágenes, todos suponían que iba a buscar caricaturas. Entonces se entretendría y mostraría algún tipo de interés, porque le faltaba interés a la vida. Y tenía ella, Julie, otros hijos, unos más chicos, pero 2 más grandes. En total eran 4 hijos, la familia de Julie y Balsir Mayer. Entonces empieza a darle ella en el artículo dice tableta. Yo entiendo como tablet, o sea, la tablet es una especie de algo entre lo que es una laptop y un teléfono celular. Así lo entiendo. Lo siento. Tecnológico no, yo no soy tecnológico. Entonces, la terapeuta recomendó que le dejara ver programas de YouTube en la tablet. Entonces, hubo una sorpresa. A los 4 años empezó a hablar, pero en inglés. Ven cómo está la cosa. O sea, el niño tiene memoria absoluta. Le dejan ver la tablet porque la tablet trae YouTube. Y el niño se pone a ver programas en inglés. Entonces, ella pensaba que escogía los programas en inglés porque no sabía manejar la tablet y la ayudaba ahí cuando podía, pero tenía más hijos. Y le cambiaba a traducción o programas en portugués, pero no, él se seguía metiendo en inglés, a los programas en inglés. Entonces, al rato, en solo 1 año, el niño, viendo conversaciones en inglés, ya puede imitar las preguntas, respuestas. ¿Se acuerdan de aquel cuate que ponemos que hablar mucho el lenguaje nos hace ser más inteligentes y que tenía récord Guinness de hablar lenguaje 58, pero cuando lo pusieron con gente parlante de los lenguajes que él decía dominar, lo único que hacía era dar una diatriba de lo que en ese lenguaje,
correcta gramaticalmente, pero una diatriba no controlada, una habla no controlada de algo. Y luego decía, no, pues decían los demás representantes, sí, lo que él está hablando es mi lenguaje, pero no nos estamos comunicando. O sea, porque yo le pregunto una cosa y él me saca otras cosas, un montonal, pura memoria. Entonces, a los 4 años empezó a hablar, pero en inglés. Esa es la diferencia. O sea, el manejo de la percepción es lo que nos saca del automatismo. Mientras tanto, es automatismo. El muchacho puede estar totalmente inactivo con sus hermanos, no interacciona, no responde, no establece una relación normal, inteligente con sus hermanos, juegos con sus hermanos, nada más se la pasa viendo la computadora y hablando cosas que ya vio en inglés, en inglés. Entonces, a los 7 ya había aprendido 9 idiomas, incluyendo el esperanto, el lenguaje de los signos para sordomudos. O sea, todo lo que encontraba en YouTube lo podía repetir por la memoria absoluta, pero no tenía asociaciones complejas, no podía manejar una conversación con sus hermanos y decía, este muchacho chico todavía, pero todavía no habla un buen portugués. O sea, definitivamente no puede relacionarse con los demás. Habla su propio lenguaje, nada más como hablar a un extranjero, porque no puede dominar la conversación, no puede sacarnos del automatismo. El automatismo es la memoria absoluta, y entre más recorremos la memoria absoluta, más somos automáticos. Tenemos menos decisiones propias. Las ideas complejas son asociaciones fuera de los programas automáticos que corresponderían o debieran corresponder a una buena conducta social. Hay un médico que se llama Alan E. Nourse, que por alguna razón escribe menos de ciencia que de ciencia ficción. Por lo visto le encanta la ciencia ficción y es más famoso por sus libros de ciencia ficción. Sin embargo, sigue siendo médico, sigue habiendo tenido estudios científicos y se graduó de medicina en Filadelfia. Entonces, Alan E. Nourse tiene muy buenos puntos que vale la pena discutir. Ok, él escribe 9 planetas, todavía eran 9 en 1960 cuando publica el libro. No habían borrado todavía a Plutón de la lista de planetas, ya ahora es planeta enano. Y habla acerca de la inteligencia, porque él es un admirador de las ondas espaciales y las visiones del futuro y todo. Y dice, con mucho acierto, en 1960, que pronto todos los planetas del sistema solar serán fotografiados. Ya para 1960 se había alcanzado la Luna con un proyectil que tocó la Luna y ya se estaban preparando los programas espaciales que iban a conducir hasta la Luna. En el 69 se toca la Luna ya con seres humanos. Sin embargo, tocar la Luna con seres humanos no es colonizar ni expandirse. Sobrevivir durante unas cuantas horas en un ambiente que nos es totalmente hostil no tiene para nada posibilidad de ser una colonización. Pero sin embargo, Alan Nourse nos pone dos cosas en relieve. Primero, cómo se formó la inteligencia del hombre, porque él supone que si llegamos ya a la Luna y vamos a llegar a otros planetas, al menos con sondas, entonces somos seres inteligentes. Pero ¿de dónde se obtuvo la inteligencia? Porque resulta que también como médico está forzado a ver que en todas las demás especies, todo el resto de las especies
están gobernadas por el instinto. Y el instinto lo único que puede producir es sistemas de sobrevivencia de la especie. O sea, el instinto no puede conducir a una destrucción de la especie. Entonces es obvio que la inteligencia que llamamos inteligencia no surgió de modo natural como un desarrollo natural del instinto. No puede haber sido la inteligencia la cúspide del humano o el humano la cúspide de la evolución, porque nada en la evolución se prepara para ese tipo de inteligencia que desarrolla tecnología. O sea, si eso es inteligencia, pues tenemos que verla de algún otro modo, pero no de manera natural. Todos los miles y millones de especies que habitan o habitaron el planeta se han desarrollado por medio del instinto, y el instinto lo único que tiende es hacia la preservación de la especie. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, que eran recientes para Norse, hubo una destrucción increíble de razas idénticas, anglosajones contra anglosajones, porque las tribus anglias y sajonas eran alemanas, después poblaron Inglaterra, y los ingleses poblaron Estados Unidos, sobre todo con una cantidad enorme de inmigrantes alemanes, tal vez incluso mayor que las de inmigrantes ingleses. ¿Y cómo es posible, dice Norse, que dos razas idénticas se hayan destruido, y de dónde sacaron esos instintos, ya que no pueden haberlos sacado de la naturaleza? Dice él, este problema tiene que resolverse en alguna forma antes que pase mucho tiempo, ya que no son sencillas preguntas que se contesten con respuestas basadas en un poco de conocimiento científico y otro poco de imaginación. Son problemas que se relacionan con nuestro destino final como raza de criaturas inteligentes, con el motivo por el que hacemos como raza lo que estamos haciendo, y a dónde vamos finalmente también como raza. Y luego dice otra cosa, dos razas que se están destruyendo, y sin embargo no vemos ningún fin a la inteligencia tecnológica. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Dice Norse, hemos hablado de la aparición de la inteligencia como un punto crítico en la evolución de la vida de nuestro planeta. La distinción entre la inteligencia y la falta de ella es muy sorprendente en su inmensidad. Pues probablemente podamos admitir también que estamos dotados de inteligencia y razón, procedentes de una secuela evolutiva de acontecimientos. En una forma de vida, la inteligencia aparece como resultado de un cambio, serie de cambios desde una forma primitiva, si es que entendemos correctamente la evolución, y no es probable que seamos el producto final de nuestra propia cadena evolutiva, a menos que algo intrínseco o extrínseco nos aísle de ella por completo. Eso es lo importante. O sea, de repente estamos siguiendo la evolución, y esa capacidad de desarrollar tecnología no parece salida de forma natural. O sea, es algo, como dice él, algún proceso intrínseco o extrínseco que nos aísla de nuestra evolución. ¿Cuál es ese proceso extrínseco? Pues él habla. Dice Norse, es extraño que se encuentren estas cualidades de inteligencia, de razón,
en un proceso evolutivo. Pensamos que la secuencia evolutiva tiene un propósito, nada más supervivencia. Vemos multitud de especies que por medio de esa secuela han quedado mejor dotadas para enfrentarse a su medio, y pensamos en esa progresión de pasos evolutivos como un proceso de supervivencia. Pero por supuesto, hay especies como el cangrejo de herradura que pueden pasar millones de años y no cambian. Pero en manos del hombre, el uso de tecnología, difícilmente podríamos considerar esa posibilidad como cualidad de supervivencia. Podríamos arguir que la aparición de la inteligencia en la secuela evolutiva de la Tierra no tiene ningún propósito, y podríamos sostener que la inteligencia es absolutamente casual y sin propósito alguno, y tendríamos que preguntarnos primero por qué ese solo acontecimiento, la aparición de la inteligencia en nuestro planeta, tendría que carecer de un motivo en un universo donde todo es orden y propósito. La aparición de una inteligencia y las enormes posibilidades que hemos demostrado son mutuamente incompatibles con una limitación arbitraria de su aplicación. O sea, es obvio que si la cadena evolutiva tiene un propósito, sobrevivir, y de repente aparece un tipo de inteligencia que es infinitamente destructor, entonces esas dos tendencias son totalmente incompatibles. A eso se refirió a lo que yo llamé la disyuntiva del ser humano, o ciencia o conciencia. Sigue Norris: no podemos aceptar la idea de que esa extraña cualidad que llamamos inteligencia puede haber aparecido en una raza de criaturas que se sujetan a otras reglas. O sea, no puede haber aparecido en una raza de criaturas naturales. Veamos aquí a una ballena con su ballenato. ¿Qué sería la inteligencia en un ser natural? En un animal como la ballena, que ha alcanzado muchas ventajas, actualmente las orcas están desviando, bueno, primero el hombre diezmó la población de ballenas, pero parece ser que era antes de la aparición del hombre, era una especie bastante bien, a pesar de que come mucho, pero bastante bien adaptada a su medio, no agotaba el planeta, estaba ecológicamente adaptada. Entonces podemos creer que ese es el tope de evolución natural. Ellas fabrican melodías que se oyen a cientos o decenas de kilómetros, no quiero exagerar, melodías, y cada ballena de cierta área tiene melodías distintas a la ballena de otras áreas. Entonces pacíficamente viven. Vean nada más, hay o no delicadeza en esto. O sea, una ballena de 60 toneladas se acerca a una embarcación que podía destruir de un solo coletazo, pero no, nada más lo hace por pura curiosidad. Le da curiosidad al hombre y no tiene instintos para destruir, ya que come plancton, a alguien que no le va a servir de alimento. Miren, la ballena exhibe una cualidad que podríamos definir como curiosidad. La ballena, sin ganar nada, se acerca a los seres humanos nada más para observarlos. Ahora bien, a veces decimos, no, pues la curiosidad es privativa del hombre. No es cierto. La evolución es increíblemente utilitaria. Eso lo decía Darwin. Nada que no sea útil se mete como instinto. Entonces, ya
el hecho de que la ballena sea curiosa ya empieza a notar que la evolución tiene cierta flexibilidad, mucho más que la del humano, porque el humano no es curioso. Un investigador, sobre todo los que le llaman freelance, o sea, alguien como yo, que no gana nada investigando y que no tiene un sueldo que le paguen y que no tiene una revista o un librero que esté esperando su próxima publicación para hacerla famosa y hacerse rico el librero y el escritor. No, el hombre no es curioso. Podría haber curiosidad en una universidad. La universidad puede tener un decano que de repente sienta curiosidad por un proyecto. Pero la ida a la luna, la ida a enviar naves a otros planetas, la construcción de sistemas de radar son principalmente militares, y los militares no son curiosos, los militares son defensivos. La curiosidad humana no ha llevado al hombre a la luna, aunque ha satisfecho, ya lo dije, gracias a los gringos. De perdido tenemos fotos de Marte y de la luna del lado oculto, y tenemos fotos de Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón. Gracias a que ellos han invertido en eso, pero no es curiosidad, es desarrollo tecnológico, dar puestos, dar una impresión, o sea, hay un motivo político detrás de todo esto. Un gobierno no hace las cosas por pura curiosidad, un gobierno hace las cosas por pura utilidad. Se ha observado que las ballenas inventan melodías por puro placer, y también por placer juegan. Las ballenas, a pesar de que en multitud de ocasiones han sido muertas por el hombre, no están resentidas con este. Claro que ustedes dirían, bueno, tienen resentimiento porque no tienen forma de comunicarse. No sabemos el alcance de su comunicación, pero es obvio que sí tienen lenguaje, algún lenguaje por primitivo que sea. Reconozco que un filósofo es un ser medio artificial, pero pues también la filosofía es artificial. Es decir, los seres humanos han aprendido a matar a otros animales para comer, y después han aprendido a matar a otros seres humanos y a considerar que eso es normal. En la película La ladrona de libros dice: un niño muere, pero eso es normal, que no te asuste mucho, es la guerra. Para todo, la justificación es la guerra. Lo que no se dan cuenta es que la guerra no es normal. Entonces dije yo que soy un ser artificial, porque me encanta la carne y sin embargo nunca he tenido que matar yo solo una vaca o algo para comerlo. Ni he tenido, la vida por lo visto me ha chiqueado mucho, porque nunca he tenido que matar a nadie. Entonces supongo que la primera vez es difícil, la segunda no tanto, y así se agarra la costumbre. Cuando era joven, muy joven, acompañé en una partida de cazadores, nada más teníamos solo rifle 22 y un pobre animalito grande, tejón, salió de su agujero y se fueron los tipos balaceándolo hasta que lo mataron. De esas veces que dice uno, me arrepiento de haber pertenecido a la raza humana, pero pues después de todo son sentimientos artificiales. Supongo que ellos son más normales que yo, pero no naturales. O sea, normales con respecto a la raza humana, pero no naturales con respecto a las demás especies. Las demás especies no matan solo por placer, y nosotros estamos enamorados de los rifles. Apenas vemos algo, lo único que primero que pensamos es: vamos a balacearlo, lo que sea, para demostrar que podemos usar un rifle. En cambio, los animales
parecen tener una injustificada curiosidad por el hombre. Este es Pelorus Jack. La palabra Pelorus es por un estrecho que desde 1888 a 1912 cruzó a los buques a través de un estrecho que se llama Estrecho de Cook, que está en el camino de la isla norte de Nueva Zelanda, Wellington, y la isla sur, Nelson, las ciudades. Ustedes dirán, bueno, espérame, este es el estrecho de Pelorus. Entonces ahí dice camino hacia Nelson y está el paso francés, French Pass, en medio. La primera vez que se vio a Pelorus era de una embarcación que se dirigía hacia el paso francés. Ahí hay corrientes y además hay escollos. Entonces, ustedes muchas veces ven pingüinos, delfines yendo junto con las embarcaciones, pero ¿cómo suponen ustedes que un delfín va a guiar a una nave a través de los escollos? Porque el caso es que durante 1888 hasta 1912 él acompañó a cientos y cientos de embarcaciones y ni una sola que lo siguió tuvo un accidente. En cambio, el SS Penguin, en 1904 lo balaceó y ya no volvió él a acercarse a esa particular embarcación, a pesar de que se le vio sangrar, o sea, le dieron de balazos y le llegaron las balas. Volvió a las pocas semanas a su labor de guiar embarcaciones, y el SS Penguin lo balaceó en 1904 y en esos lugares encalló en 1909. O sea, las partes son peligrosas. Entonces, durante todos los viajes que hizo, los cientos y cientos de viajes que hizo delfín adelante de los barcos y ellos siguiéndolo, no hubo ni un solo encallamiento. Entonces ya eso no es nada más acompañar un barco, eso es una intención de llevarlo por las partes seguras del estrecho. Esta es otra foto de Pelorus Jack en 1909 y fíjense en lo que ponen. Ocupación, piloto marino. A la derecha, el estrecho de Cook de que estábamos hablando. Nada más vean, este es un tiburón ballena, no son carnívoros, el tremendo tamaño y la falta de agresividad contra los seres humanos, que es totalmente injustificada. Esta es una ballena beluga, aparentemente encuentra a los humanos interesantes y ese es el tipo de inteligencia natural a que se puede aspirar. Y la conducta de los delfines, no crean que la curiosidad por los seres humanos y ayudarles a los seres humanos es nueva. Ya los romanos tenían casos de delfines que ayudaban a los náufragos a llevarlos hacia la costa. Esta es un rorcual. Vean que con cualquier mala intención se desharía del ser humano, y sin embargo no hay maldad en su mente para especies que no tienen por qué lastimar. Esta cosa parece un juego. La ballena extiende su mano para tocar la mano del buzo. Así que, como dice North, la selección natural no tiene por qué conducir a una desinteligencia tecnológica como la que exhiben el hombre. El usar tecnología no implica poseer un pensar lógico y adaptarse al medio.
La inteligencia natural sería como la de las ballenas. Veamos esta interacción entre ballena y ser humano que era imposible en la época de los balleneros. Dejarse tocar incluso y jugar con ella, hasta eso llegan. Dice Charles Darwin, parece que el lenguaje suple en el hombre a los instintos y el lenguaje es heredable. Aquí hay un problema. ¿Qué es el instinto? Un hábito heredado. Los mejores hábitos, las mejores soluciones a una situación se heredan de tal manera que el animal los graba en un programa que se va desarrollando y cuando le toca hacer algo es el programa el que decide porque es el que busca el satisfactor. Entonces, el instinto es un hábito heredado, como dijo Metralink, que lo sabe todo en las vías invariables del instinto y lo ignora todo fuera de esas vías. Pero como el animal no se sale de esas vías, entonces el instinto siempre es perfecto. Y dice Darwin mismo, la perfección del instinto, como decía Lamarck, ya Lamarck lo había dicho, varía en razón inversa al desarrollo cerebral del animal. Entre más pueda hacer el animal motrizmente, menos perfecto es el instinto. El instinto es perfecto en los seres que no tienen cerebro, como en las abejas, las hormigas, las arañas, pero empieza a ser imperfecto en los animales con sistema nervioso central y el peor de todos los efectos del sistema nervioso central es el habla. Entonces, si el habla suple al instinto, tenemos un director de conducta totalmente imperfecto. Y dice Darwin, y el lenguaje es heredable, pero no heredable en el sentido de que se herede genéticamente, sino en el sentido de que todo hombre normal nace en una sociedad que tiene ya un lenguaje y adopta el lenguaje de su sociedad, pero peor que eso, adopta sus certezas y sus falsedades y sus mitos. Por supuesto, el lenguaje no es heredable directamente. Por ejemplo, una gente que en África es adoptada por ingleses desde recién nacido, nunca sabrá los lenguajes de sus antepasados, sino nada más aprenderá inglés como un inglés. Entonces, de todas maneras, el hecho de que sea heredable nos da un instinto muy imperfecto. O sea, si suple el instinto, el lenguaje nos da un instinto muy imperfecto. Dice además, los grandes calculistas y los matemáticos tienen mentes estrechas y son limitados de intelecto. Hay jugadores de ajedrez tontos de capirote, pero con la certeza del instinto. ¿Cómo le hacen esos jugadores de ajedrez? Bueno, de la misma manera en que el hábito se hereda. Ellos juegan mucho, ellos recuerdan las cosas ganadoras, son maniáticos, pueden jugar con 20 gentes a la vez y sin embargo tienen la memoria suficiente para separar cada tablero, recordar cómo va y qué han hecho otras veces ellos para poder ganar en cada tablero con respecto a la posición en que está. Entonces, un jugador de ajedrez, lo único, con una memoria prodigiosa, no necesita tener gran criterio. Entonces, puede con pura memoria y basado, como una computadora, con pura memoria y basado en un recuerdo extenso de qué hacer en caso de cada posición y poder recordar cada tablero de los 20 que está jugando al mismo tiempo, tienen grandes posibilidades de ganarle de perdido a muchos de los otros jugadores si sea bastante ajedrez, pero es una memoria muy restringida, ya que está basada en la memoria.
Lo mismo el lenguaje. Si vamos a depender del lenguaje para que nos guíe como especie, estamos dependiendo de algo muy, muy restringido. Concluye Darwin, así que el sentido común no es un instinto, sino algo agregado a este. Es juzgar, clasificar, comparar, pero sobre todo es no entrar en el automatismo, porque el automatismo es totalmente avasallador, lleva a la masa a donde todos van. Es como en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, la gente más inteligente del planeta, coreando a Hitler, yendo a donde él les dice que va. O sea, esa dependencia de la masa y de entrar en automatismos fue muy perjudicial para la raza alemana. Este es Yuval Noah Harari, israelita. Dice, hace 70,000 años no sabemos el cómo ni el por qué, nuestro cerebro cambió y nos hicimos Homo sapiens. De alguna forma fuimos capaces de cooperar en grupo y de tener una mitología compartida. Todo lo que hacemos se debe a que compartimos una misma idea, sin importar que esa idea sea cierta o sea la mayor falacia o necedad que puede imaginarse. Es obvio, no somos seres conscientes y nos meten la mitología que quieran. La más estúpida puede ser aceptada. El por qué nuestro cerebro pueda adaptarse a los que piensan los demás, ya que somos seres pensantes, pensar como todos los demás, y el que no tenga capacidad para criticar el pensamiento es un misterio. En realidad no es ningún misterio. Simplemente el hombre no es un ser pensante y se le tumba, mete cosas al grado de la religión. Y entonces ya no puede pensar. Una vez que están metidos en todo esto, ya no puede pensar y sigue a la masa. Esa cosa se notó mucho en Adolf Hitler. En realidad vemos a Adolf Hitler como alguien que supo hacer una campaña para ser el dictador alemán y no permitir a nadie que le ganara. Si han puesto atención a mis videos, Hitler fue puesto ahí por los judíos ingleses y norteamericanos a partir del 32. Era un tipo que estaba totalmente loco. Era un tipo que dio a conocer su pensamiento porque en 1924 publicó un libro donde decía lo que iba a hacer en caso de que fuera presidente. Entonces, los ingleses con el Instituto Tavistock ya tenían una idea de la siguiente guerra, ya se estaban preparando, y un maldito loco publica un libro donde dice lo que va a hacer y les conviene. O sea, ya tienen al sujeto perfecto que dice lo que va a hacer en caso de que llegue al poder. Ahora hay que hacer que ese tipo llegue al poder y hay que empezar a forjar su gloria. Hay que empezar a meter dinero aquí, empezar a meter dinero allá, para poder que sea rico, que logre sus planes y que haga que la gente no piense. Por ejemplo, ese saludo de Adolf Hitler o Heil Hitler, ese lo inventó el Instituto Tavistock. Ellos tenían que hacer obedecer a la masa y para todo era Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Y entonces no dejan pensar a nadie y los que pueden pensar son avasallados por la multitud. Todo tiene que hacerse como en la religión. Tienen que convertir a ese tipo patológico, maniático, que incluso causó con sus perversiones sexuales, causó que su prima se suicidara porque empezó a acosarla sexualmente y le confió a la prima, aunque nunca hemos sabido de eso porque el Instituto Tavistock ocultó todas esas patologías de Hitler. Dice, no te imaginas lo que ese monstruo me obliga a que le haga. Entonces, estamos hablando de que el lenguaje obliga a la gente a pensar como quieren que piensen. Miren, aquí nomás vamos a terminar las frases de Harari.
Dice, los científicos reconocen que no hay teoría 100% correcta, o sea, que no se sabe la verdad. En consecuencia, la búsqueda de la verdad es insuficiente para el conocimiento. Lo importante es la utilidad. Vean lo práctico de los judíos. Una teoría que nos permite hacer cosas nuevas constituye el saber. Nada más la teoría, no les importe para qué. Las fuerzas militares inician, financian y dirigen una gran parte de la investigación científica. La ciencia, la industria y la tecnología militar solo se entrelazaron con la entrada al sistema capitalista. No se puede sacar al capitalismo de la ecuación. Y eso fue lo que pasó. O sea, necesitaban masas obedientes. En Alemania necesitaban que las masas entraran al comunismo. Así que necesitaban que hicieran estupideces, que se metieran en Rusia, como Hitler prometía, para que el invierno los aplastara, y necesitaban fabricar en Inglaterra, en Estados Unidos, bombardeos que sabían que los alemanes no podían fabricar por la falta de aluminio. Entonces, todo es una ecuación donde ustedes no pueden sacar de entrada al sistema capitalista. ¿Quién maneja el sistema capitalista? Los judíos. Entonces, el sistema capitalista va a hacer que el sistema comunista se implante en el resto del mundo y el capitalismo se quede en ciertas partes para poder seguir dominar en conjunto al mundo. Ya de entrada, nos parece raro que este libro de Harari, que se llama de bestias a dioses, Homo sapiens, sea traducido a 40 idiomas. Como que hay alguien metiéndole dinero al libro para poder, yo creo, mejorar lo que empezó Marx y no terminó bien. Mejorar, o sea, tenemos que volver a renacer el comunismo con nuevas teorías que no sean debatibles, como fue Marx. Marx publicó en 1867 su primer capítulo de El Capital, pero inmediatamente fue rebatido en Inglaterra por unos economistas que dijeron que estaba mal, que porque había una cosa que se llama ganancias marginales que destruían la teoría del surplus, de que el patrón está robando el obrero. Entonces ya Marx no publicó sus libros 2 y 3, y ya se los publicó Engels como él quiso. Entonces, como que el capitalismo, como que el Capital, o sea, como libro, no estaba completo, y están ahora tratando de otro libro para el comunismo, porque todavía hay mucho campo para el comunismo. En cualquier lugar donde hay una sociedad estúpida, tienen que hacer que los pobres se rebelen contra los ricos, que la sociedad caiga en la anarquía y que entonces ellos ocupen los puestos. Dice, rara vez son los propios científicos los que dictan el progreso científico. Solo en los círculos académicos, como dije, la curiosidad nada más se da en los círculos académicos. Hay ingenuos que creen en la ciencia pura. La curiosidad no se da a nivel del político. La utilidad sí se da. Ustedes dirán, no es cierto, los judíos no inventaron el capitalismo, fueron burgueses los que inventaron. Por ejemplo, Ford era incluso anticomunista, y él inventó la producción en cadena. Eso es cierto, pero sin embargo, los judíos proporcionan el dinero para que entren los capitales y al final de cuentas manejan la economía global. Entonces, incluso Ford, la fábrica Ford de Willow Run, Ford ya estaba muy decrépito y obligaron al hijo de Ford a que hiciera Willow Run, porque si no la confiscaban. O sea, el judío, a final de cuentas, lo que quiere es control. Y el problema con el marxismo
ya para la época en que Harari sale, es que ya tiene muchos fracasos y tiene que convertirlo en religión. Entonces tiene que decir que lo único que importa es la ciencia para suplir la religión. Lo que ellos quieren es control. Y nada más imagínense cómo lo tiene. Imagínense, esta es una escena que ya he pensado, he repetido muchas veces, sobre un niño que de la película La ladrona de libros, y tiene un narrador que según esto es la muerte. Entonces está muriendo el niño, ya está acabando la guerra, los aliados gastan las últimas bombas en partes donde no hay rusos porque pueden lastimar a los pobres rusos, y muere un niño en el bombardeo, de los últimos bombardeos que hay. Y luego la muerte dice: un niño muere, pero eso es cuestión de la guerra, no lo tomen tan en serio, la muerte es inevitable, ustedes no pueden hacer nada contra ella. O sea, vean el manejo mental que les están haciendo. Con Norse vimos que había una inteligencia aparente del hombre que le hacía hacer tecnología sin límite. Y sin embargo, dijo, eso no puede haber salido como un instinto natural, porque los instintos naturales tienden a la supervivencia de la raza. Entonces, una guerra entre dos mismas razas no es natural, y aquí las están haciendo a ustedes creer que es cuestión de la guerra, que la guerra es natural, que todo es normal, que los hombres siempre se han matado entre ellos y que no están, la tecnología, o sea, los bombarderos no están más que haciendo más grande esa tendencia natural, instintiva del hombre a acabarse entre su misma raza. Eso no es cierto, pero lo tienen ustedes metidos tanto en su mente que ya está implantado. Esos son pensamientos que ellos son lo que buscan controlar. ¿Por qué la memoria es masiva? Porque la vida se compone de momentos indestructibles. Eso dice Locke. Entonces, si los momentos son indestructibles y nada más recordamos cuando creemos que estamos pensando libremente, como instrumento cognitivo, el pensar es muy, muy, muy malo, porque el pensar nada más es recordar, y el recordar nos hace entrar en automatismo. Dice Bergson, el papel del cuerpo no es almacenar los recuerdos. Se limita a escoger el recuerdo útil, y eso lo hace el habla. Pero hay margen para la fantasía, y si los animales no sacan mucho partido de ello, el hombre en cambio se precipita sin cesar con la totalidad de su memoria contra la puerta que el cuerpo va a entreabrirle. O sea, la memoria es mala. De ahí los juegos de la fantasía y el trabajo de la imaginación, otra tanta de las libertades que el espíritu se toma contra la naturaleza. Es decir, el pensar no es una cosa adecuada, nos aleja de lo que debería ser las ideas de justicia, bondad, juicio y sentido común, porque todo se maneja en base a automatismos. Por todos lados lo que vemos brillar son los automatismos. En este esquema vamos a tratar de afrontar la disyuntiva del ser humano y la pregunta de Norse, de por qué o de dónde surgió la inteligencia, entendida como inteligencia, la tecnología, la fabricación de naves del espacio. Esa es para Norse inteligencia. Y sin embargo, ¿de dónde salió? ¿Por qué no pudo salir del instinto? Ya que el instinto está en contra de la destrucción de la raza, o sea, la autodestrucción. Entonces, la teoría de Locke explica lo que es el instinto en los animales. El instinto en los animales es una percepción simple, innata.
pero es percepción. O sea, el instinto se basa en una percepción que el programa busca el satisfactor en la ósea, y entonces se da el satisfactor y se pasa a la siguiente etapa del programa, pero es percepción. Y una vez que nos quedamos sin instintos y que nuestro instinto es el habla, entonces el habla empieza a manejar ideas de nacionalidad, ideas de raza, ideas de odio, ideas de esto, el otro. Gente en el gobierno empieza a manejar la masa, y lo que le dicen también es percepción. Entonces toda esa galimatías del habla va a ser ahora lo que va a ocupar el lugar del instinto. Por eso nos vamos a hacer malos, racistas, xenófobos y tecnológicos, porque después de todo las ecuaciones matemáticas son un tipo de lenguaje, y todo lo que escribimos y leemos y entendemos es lenguaje. Entonces, manejando nuestro lenguaje nos hacen a la vez tecnómanos y maleantes. Ahora bien, ¿cómo se explican las percepciones complejas? El problema de las percepciones es que se graban muy temprano en la infancia. Entonces, muy temprano en la infancia, el niño es enseñado a portarse bien. Y si es enseñado temprano en la infancia a portarse bien, esos valores los mantendrá hasta la edad adulta. Porque el chiste es que las percepciones simples y la percepción compleja, las dos son percepciones. Entonces teníamos siempre un problema para definir qué es lo que quiere decir lo que por complejas y qué es lo que quiere decir por simples. Las dos son percepciones, pero las complejas son hechas en la infancia, una buena infancia. Recalcamos lo que dice Descartes: tenemos a Dios en nosotros, pero el mayor error es que nos metemos todo en la infancia, y tenemos una mala educación, y entonces pensar por nosotros mismos es muy difícil, y todos preferimos actuar como la masa actúa. Entonces, aunque sean las dos tipos percepciones, las percepciones metidas en la infancia sobre justicia, bondad, juicio, sentido común, logran sobrevivir y se salen del automatismo. Podemos considerar que cualquier cosa que nos diga la masa y que sigamos a la masa, o sea, recordemos que la inteligencia varía, creo que Nietzsche fue el que dijo eso, la inteligencia de la masa varía en razón a su número, es inversamente proporcional a su número. Entonces, aunque las dos sean percepciones, la inteligencia buena, la idea compleja, se mete bien en la infancia y sobrevive a pesar de todo hasta la adolescencia, y mejor todavía hasta ya la madurez, la adultez. En la presentación, el arte de gobernar, ya dijimos que en Atenas las leyes se los hacían los viejos. En cualquier gente, en cualquier individuo, la vejez es el tiempo de más madurez intelectual que la juventud. Entonces, los viejos hacían las leyes, y generalmente los viejos las recibían y decían que las leyes fueron hechas por los dioses, de tal manera que había que convencer a los adultos, que eran los que iban a crear a los niños, de que no discutieran las leyes. Las leyes se pasaban a los niños tal cual si fueran cosas por los dioses, cosas buenas, para poder que adquirieran la virtud, y que esa virtud que adquirieran no los mermara para cuando fueran jóvenes a los 18 para la defensa de la ciudad, porque ellos tenían que pelear. El que no peleaba era conquistado y perdía su libertad. Pero ya de adulto tenía que criar a los niños en la virtud,
porque los viejos no crían a los niños. Los viejos hacen las leyes, por lo que los adultos crían a los niños, y así se mantiene el sistema natural de inculcar virtud, arete, a la sociedad. Pero vean cómo hemos quedado con respecto de del sistema griego. Ahora un montón de viejillos, judíos, masones, a los cuales les importa un bledo que las demás razas mueran mientras ellos sobrevivan. Entonces, la muerte de miles, millones de niños, mujeres, les importa un soberano bledo. Pero esos viejillos son ahora los que hacen las leyes y los que tratan de inculcar pensamientos antirreligiosos, porque la religión es lo más importante que une a un pueblo. En los niños y en los jóvenes, pensamientos nacionalistas, para que el adulto ya sea un perfecto autómata a su servicio. Una periodista, Hannah Arendt, asistió a los juicios de Adolf Eichmann, el que se encargaba de los campos de concentración. Ella esperaba ver en Eichmann a un monstruo, pero no. Lo que vio es una gente ordenada, metódica, un oficinista prácticamente. Entonces, ¿cómo es posible que alguien totalmente con apariencia normal y no como con un aspecto de Atila pueda ser tan mortífero? Entonces hizo dos sistemas. Uno, de que dos tipos de pensamiento. Dice que uno es el conocer, o sea, y el pensar. No atribuyó ningún sistema de pensamiento a ningún mecanismo. Ella simplemente dice que hay un tipo de proceso mental que nos lleva al conocimiento, conocer, que es fabricar ideas, elaborar teorías y resolver problemas técnicos. En cambio, hay otra cosa que no supo a qué atribuirle: el pensar, la empatía, el diálogo interior, intentar resolver conflictos morales. Bertrand Russell hace otros dos tipos de división de modos de pensar. En una área pone al conocimiento lo mismo que puso Arendt, conocer, pero ese conocimiento es pura memoria. Y en otra área pone a la disciplina, a la amabilidad, valores éticos y morales. Pero si nos damos cuenta, todas esas cosas son lo que se le enseña de niño. Entonces, las ideas complejas de lo que estarían ahí en la enseñanza compleja, y también ahí estarían los errores para ser buenos de Descartes. Descartes dice que el problema, que Dios está en nosotros y por lo tanto tenemos que ser buenos. Sin embargo, dice él, ¿por qué somos tan malos? Por errores en nuestra enseñanza de niños que se arrastran toda la vida, y la dificultad para tener pensamientos propios. O sea, ahí está la cosa del automatismo. Si no tenemos bases firmes para no hacer lo que la masa nos dice que vaya a hacer, entonces nos volvemos autómatas y actuamos con los automatismos. Y también en el conocimiento, la gente que hace cosas destructivas, no les importa a qué van a dedicar esos objetos destructivos, sino nada más les importa ganarse el pan, hacerse ricos y fabricar un mecanismo. Ellos por sí mismos no son malos. Muchos de los mayores armeros de Estados Unidos eran incluso religiosos, mormones y fundamentalistas, baptistas, etc. Dice Bertrand Russell: debido a las altas necesidades tecnológicas de la sociedad, las escuelas enseñan conocimiento, mas no disciplina. Pero lo que los alumnos no necesitan más conocimiento que aquel que ellos puedan manejar. Y sin embargo, cada vez vemos que las escuelas enseñan menos humanidades, menos historia, menos valores éticos y morales, y
nos estamos volviendo como quieren los judíos, o sea, a una sociedad sin religión. En cambio, John Locke sí da un origen, o sea, una causa, un mecanismo para lo que Hannah Arendt llama conocer, conocimiento, knowledge, que son ideas simples, pura memoria, recuerdos o asociaciones sencillas, directas, indelebles. O sea, las ideas simples del conocimiento son simplemente lo que oímos y lo que nos hacen creer, y es lo más inmediato en nuestra conciencia, mientras que las ideas complejas son lo que llama ese sería el pensar de Hannah Arendt. Son recuerdos o asociaciones complicadas, indirectas y sobre todo obtenidas durante la infancia. Las dos son percepciones, o sea, las ideas simples y las complejas, pero lo que la diferencia es el manejo de la percepción. O sea, las dos son percepciones y por tanto recuerdos, pero el niño ha obtenido bastantes recuerdos de nobleza, arte, la virtud, y entonces la virtud lo conduce a la capacidad de pensar por sí mismo, ser sapiens. Entonces, si ha tenido virtud de niño, puede tener virtud de 18 años, adulto. Sin embargo, aunque no haya tenido virtud de niño, no especialmente, puede adquirirla con la edad. Pero cuando hablamos de guerra, siempre hablamos de los 18 años. Sí, y ahora, a medida que hay armas automáticas, menos, porque antes los 18 años era para entrar en la guerra, porque era cuando se alcanzaba lo máximo de estupidez, lo máximo de fuerza y lo máximo de obediencia e ideales imbuidos por el gobierno. Actualmente ya no, ya con las armas automáticas a los 12, 13 años, tan pronto puedan manejar un fusil automático, ya son lo bastante estúpidos, más estúpidos que la gente de los 18, y son lo bastante violentos y fuertes para manejar la arma automática y entonces causar más daños. Ahora, al mismo esquema, expliquémoslo cómo adapta al animal. La idea simple está enteramente dedicada a adaptar al animal a su entorno inmediato y es automática. Entonces, se entra en el automatismo siguiendo ideas simples, pero el automatismo está guiado por el programa y el programa es el que le da sentido al automatismo. Ahora bien, la idea simple en el humano ya no es natural, el programa ya no es natural, el instinto ha sido reemplazado por el habla y el habla nos hace entrar a los automatismos porque el habla está supliendo el instinto y el instinto son ideas simples, automatismos. Entonces, solamente la gente que ha tenido preparación adecuada se puede salir del automatismo, porque la idea de religión y todo no es una idea simple, no adapta el animal a su entorno inmediato, al contrario lo desadapta y muchas veces incluso ellos, me recuerdan la película Hasta el último hombre, donde alguien que dice que es objetor de conciencia, sin embargo trata de no quedar como un cobarde y va a la guerra pero como camillero. Entonces es sujeto a muchas burlas y muchos abusos físicos, todo por tratar de seguir su propia conciencia. En el ejército no necesitan gente consciente, necesitan autómatas. Según el neurólogo Antonio Damasio, hay impulsos instintivos que ya lo dijo Darwin, el lenguaje ha tomado el control del impulso. Entonces el lenguaje nos hacen agresivos, que serían las ideas simples de Locke, o sea, y que nada más existen para la mayoría, o sea, ellas nada más como ideas existen para la mayoría porque la mayoría ha sido imbuida en esa idea. Y para Damasio hay el control del impulso que debe ser voluntario y ya hemos visto
que el control del impulso se da por una percepción provocada por recuerdos de la infancia, cuando el paciente o cuando el individuo es pensante. Es lo único que puede controlar el impulso disque instintivo de Damasio, pero sin embargo no es un impulso normal el dañar a otros de nuestra misma raza. Ahora vamos a revisar un artículo que sale en internet patrocinado por la BBC News Mundo. ¿Qué tan diferente vemos el mundo según el idioma que hablamos? Dice, la manera en que hablamos puede influir cómo percibimos el mundo. Ya veremos que el que hace el de la redacción, o sea, el que hace el artículo, tiene la teoría de que somos seres pensantes. Pero yo creo que más bien a quienes entrevista le demuestran la teoría de Sócrates. Pensar es hablar, y nos hablamos de lo que sabemos, puesto que no podemos hablarnos de aquello que no sabemos. Es cortito el reportaje, así que lo vamos a leer completo. Dice, en el mundo se hablan cerca de 7,000 idiomas distintos. ¿Significa eso que hay 7,000 formas diferentes de apreciar una misma cosa? O sea, 7,000 formas de pensar. Luria diría sí, porque ningún pensamiento es homologable dependiendo de la multisignificación de las palabras. En algunos idiomas aborígenes de Australia no existen palabras para izquierda, derecha, delante o atrás. En su lugar, los hablantes nativos de esas lenguas utilizan el equivalente a norte, sur, este y oeste, incluso en situaciones rutinarias como una cena. Por favor, pasa la sal al este. Puede parecer complicado, pero resulta que estas personas en general tienen un mejor sentido de la orientación. ¿Quiere decir esto que la realidad se siente diferente de acuerdo al idioma que hablas? Esto es muy interesante. Por ejemplo, estamos hablando de aborígenes australianos, exceso de terreno, muy pocos habitantes. Entonces el que se pierde, pues muere. Y hay que saber, en todo momento hay que tener conscientes, así como en Inglaterra se tiene consciente la etiqueta para todos tiempos, hay que tener conscientes la localización. Entonces el lenguaje es nada más una fórmula para comunicarse con otros provechosamente. Entonces no tienen por qué desarrollarlo al tú, yo, pásame, dame a mí la sal, o nomás imagínense preguntarle en una de sus chozas, ¿dónde está el baño? Y aquí en lo general dicen, al fondo del pasillo a la derecha. Ahí nos dirían, al este, noroeste, y carajo, bueno, suerte que en esos matorrales, pues en cualquier lado podíamos encontrar el baño. Pero sin embargo, el lenguaje es muy primitivo y se adapta nada más a las necesidades de los aborígenes. Entonces, y esa necesidad obliga al aborigen a estar siempre consciente de dónde está el norte y dónde están los demás lados. Sin esa capacidad no sobrevivirían. Ahora dice, nombrar un color. La lengua nos sirve para organizar un mundo de otra forma caótico en categorías identificables, dice Panos Athanasopoulos, profesor de lingüística en la Universidad de Lancaster en el Reino Unido. Nos proporciona etiquetas confeccionadas, explica el académico. Es importante la lengua, porque la lengua nos menciona un artículo al que ya hemos oído nombrar, y ese artículo viene a nuestra mente cuando lo nombramos, y cada vez que vemos algo con referente a ese artículo, enriquecemos la percepción de ese artículo. ¿Cómo va a poder nombrar un aborigen algo que jamás ha visto? Para él lo describiría como cosa brillante que parece un escarabajo o cosas por el estilo. La lengua sintetiza nuestro pensamiento y nos hace comunicarnos con gente de nuestra propia región. Dice Sophie Scott, profesora de neurociencia cognitiva en la University College de Londres, le dijo a la BBC que la forma en que los idiomas dividen el mundo también influye en la forma en que lo vemos, por supuesto.
En un experimento pedimos a los participantes que mirasen un azulejo y después de 30 segundos les mostramos una gama completa de colores. Les dijimos que escogieran justo el que habían visto en el azulejo. Sería difícil para un hablante de inglés, pero los Himba lo hacen como si fuese un juego de niños, porque ese color es importante para ellos, añade el académico. Por lo tanto, uno simplemente no puede reconocer colores que no están codificados en nuestro idioma nativo. Por ejemplo, dicen rojo. ¿Qué asociamos a rojo? Alguna imagen que tenemos. En cambio, si no tenemos categoría para rojo, ¿cómo lo podemos asociar? Entonces, por eso la gente civilizada habla cuando está discutiendo o en el juego de Kim, porque el nombrar es lo que trae los recuerdos y sin embargo el nativo es más perceptivo en cuanto a lo que es, no importa que el nombre le dé, para distinguir el color. Ya dijimos, por ejemplo, el esquimal reconoce 40 tipos distintos de hielo, los nombre o no. Entonces, los nativos pueden distinguir cosas que una gente que se confía nada más en la sintaxis normal, depende de que otra gente le entienda cuando él dice un nombre. Concluye el profesor. Encontrándole sentido al mundo, la idea de que los idiomas condicionan la forma en que percibimos la realidad ha experimentado altibajos en popularidad durante los años. Uno de sus máximos defensores fue el lingüista estadounidense Benjamin Lee Whorf, quien en 1940 publicó las conclusiones de sus estudios sobre una lengua nativa estadounidense llamada Hopi. Los indios Hopi son de Nuevo México. Whorf eligió este idioma porque los hablantes nativos del Hopi y el inglés tenían distintas formas de concebir y expresar conceptos como el tiempo, o en palabras del profesor Athanasopoulos, no eran observadores iguales del mundo. Por supuesto que no, o sea, pensar es hablar y nos hablamos de lo que sabemos. Entonces es obvio que la gente no piensa igual porque no tiene iguales conceptos. Esto fue llamado el principio de relatividad lingüística por Whorf. Pero la teoría de Whorf fue criticada por insinuar que los hablantes nativos de un idioma no serían capaces de entender conceptos que no existen en ese idioma. Por supuesto que así pasa. Sin embargo, otros argumentaron que de ser eso cierto, ¿cómo alguien sería capaz de aprender algo nuevo? Nada. Sócrates dice, no podemos aprender nada nuevo. Lo único que hacemos es recordar lo que ya nos dijeron. No podríamos, seríamos capaces de aprender algo nuevo. Los adultos de una tribu difícilmente se adaptan a otra región o a otra área, otra cultura. Incluso gente analfabeta sigue siendo analfabeta toda su vida y no saben, ignorante toda su vida, aunque se mude a Estados Unidos. En cambio, si lo pasamos de niño y tiene educación, va a tener los mismos conceptos. Dice, diferentes teorías. Pero existen formas en las que los idiomas fuerzan a sus hablantes a estructurar y verbalizar sus ideas, según Christopher Hart, profesor de lingüística en la Universidad de Lancaster del Reino Unido. La estructura de un idioma fuerza nuestra atención sobre ciertos aspectos de la realidad relevantes para un idioma en el momento en que se habla, dijo el profesor Hart a la BBC. Esta idea es llamada pensar para hablar, que significa que hablantes de diferentes idiomas piensan distinto mientras preparan mentalmente el contenido del discurso. No hay ningún pensar para hablar. Hasta Arreola decía, yo no pienso para hablar, sino hablo para pensar. O sea, no se necesita pensar para hablar, simplemente se necesita hablar. Nada de preparación del contenido para el discurso. Lera Brododinsky, profesora asociada de la ciencia cognitiva en la Universidad de California en San Diego, lo muestra con este ejemplo. La oración Bush read Chomsky's latest book. Bush leyó el último libro de Chomsky.
El idioma inglés requiere usar el tiempo adecuado, en este caso el pasado, o sea, leyó, mientras que en indonesio no hay que cambiar el verbo para señalar el tiempo. En ruso se cambiaría el verbo para indicar tanto el tiempo como el género, especificar si se trataba de George Bush o su esposa Laura Bush, la que leyó el libro, e incluir información sobre si el libro fue leído parcial o completamente. En turco se tendría que indicar en el verbo cómo se obtuvo esa información, si se presenció o si fue contada por una tercera persona. Obviamente es posible que todos pensemos de la misma manera, pero lo hablemos en forma distinta. No, la estructura de la mente es la estructura del lenguaje. Eso lo dice Mario Pei. El lenguaje es el elemento principal de la mente. Entonces, no es que pensemos lo mismo todos, pero hablemos en forma distinta. No, simplemente recordamos, pensar y recordar, recordamos en forma distinta cómo hay que hablarlo y más o menos le entendemos el sentido, pero lo hablamos y pensamos en el mismo. Boroditsky afirma que esto va más allá de usar un vocabulario diferente. Los diferentes idiomas requieren que recolectemos la información adecuada para incluirla en lo que decimos. Por supuesto, pensar es hablar. Los diferentes idiomas requieren que digamos lo que queremos decir para que otra gente que hable el mismo idioma nos entienda. Poniendo los pensamientos en orden. Kukta Yajore es la lengua hablada en la pequeña comunidad aborigen de Pormuparav, en el norte de Australia, que no cuenta con palabras para izquierda o derecha o para la pregunta común ¿a dónde vas? De acuerdo con Boroditsky, eso puede ser un problema para los habitantes no nativos. La respuesta será algo como sur-sudeste a media distancia. Si no conoces tu orientación es difícil pasar del hola, escribió Boroditsky. Todos pueden entrenarse hasta ser tan orientados en el espacio como los hablantes de Tayajore, pero su idioma les obliga a prestar más atención a este aspecto particular de la realidad. Fíjese lo que dice. El idioma, dice Chomsky, y por lo visto articulista que está pegado a Chomsky porque una de sus frases que usa es Bush leyó el libro de Chomsky. Entonces, según Chomsky, hay un centro gramatical ya innato. Hay un pensar común para todos. Somos seres pensantes. Si hay 7,000 lenguas, somos 7,000 seres pensantes. Y Luria va más allá. Dice que si hay 7,000 millones de habitantes, hay 7,000 millones de pensamientos, porque ningún pensamiento es homologable. Y todos los pensamientos son subconscientes. Entonces, aquí dice, el idioma les obliga a prestar más atención a este aspecto particular de la realidad. O sea, es el idioma que alguien hizo, Dios supongo, el que les obliga a prestar más atención a este aspecto particular de la realidad, mientras que en la teoría de Sócrates pensar es hablar. Entonces la lengua es una herramienta y la usamos para provechos prácticos. Si viéramos las tierras de Australia tan inhóspitas, tan desoladas, tan sin agua, etcétera, es obvio que una orientación adecuada es obligatoria si se quiere sobrevivir. Muchos europeos han tratado de aprender el sistema de orientación de los australianos y simplemente no han podido. Entonces, dice aquí, todos pueden entrenarse hasta ser tan orientados en el espacio como los habitantes de Cook Tayajore. No es cierto. En la práctica, muchos blancos que se han internado al desierto de Australia han perecido porque no han sabido orientarse. Entonces, si lo más importante en Australia es la orientación obliga constantemente a ver la posición de uno cuando camina. Si no sabe uno hacia dónde va a dar el siguiente paso, mejor que ni lo dé, porque se va a perder y ahí la pérdida es la muerte. Entonces, no es el lenguaje el que nos forza a pensar
adelante, sur, sudeste, media distancia, etcétera, sino es como el lenguaje es una herramienta, es la forma necesaria de comunicarnos. O sea, ¿a dónde vas? Sur, sudeste. Pasa la sal al este. O sea, poco a poquito el lenguaje va forzando nuestro modo de pensar. El lenguaje nos forza a pensar y no podemos tener pensamientos como los tienen los occidentales, pensamientos abstractos. No es lo mismo decir, entonces es la teoría de ese norteamericano que publicó en el 40 y que dice que nadie puede aprender cosas nuevas, entonces sería cierta. Pero aprender cosas nuevas, ¿qué? Cosas complejas nuevas jamás. Un adulto jamás va a aprender cosas complejas nuevas. Pero subirse a un coche, meterle la llave, girarlo, pues no requiere gran aprendizaje, por favor, y con una memoria más o menos. Es como la adquisición de las tablets y los teléfonos celulares inteligentes. No se requiere mucho para usarlo básicamente, pero para usarlo bien se requiere haberlo adquirido en la infancia. Entonces, sigo leyendo. Debido a que el lenguaje les forzó a entrenarse en ello, pueden ejecutar proezas de navegación imposibles para la mayoría de los seres humanos. Yo diría que la relación causa-efecto está invertida. El lenguaje no les forzó a entrenarse en hablar. ¿A dónde vas? Sur, sudeste, pásame la sal al este. ¿De dónde vienes? Noreste. El baño está al sur, sureste. El lenguaje no hizo que se entrenaran en navegación. Fueron las necesidades prácticas de orientarse cuando, aún antes de haber aprendido el lenguaje, digamos, los habitantes de Australia, se supone, entraron a Australia hace 40,000 años. Y Chomsky y esta gente dice que hace unos 50 y 70,000 años ocurrió una cosa que adquirimos el lenguaje. No sabemos cómo hablaban los australianos de hace 40,000 años, pero si ahora hablan un lenguaje primitivo, es posible que hace 40,000 años hablan el mismo lenguaje primitivo o todavía más primitivo. Entonces, y ni siquiera estaban afrontando a Australia. Posiblemente tuvieran algún tipo distinto de lenguaje que no requería tanta orientación en el sentido del espacio. Cuando entraron a Australia se enfrentaron a una enorme, sobre todo si entraron por el estrecho de Torres, a una enorme área, precisamente al área más primitiva donde hablan el Cook-Tayahore, por ahí, y luego después siguió a la Australia desértica, y en esas partes, si no hablas, si no sabes orientarte, estás muerto. Entonces el lenguaje como una herramienta los forza a hablar del lenguaje, usar el lenguaje para orientarse y realizar y así expresar y comunicar sus proezas de navegación que son imposibles para la mayoría de los seres humanos. A pesar de que muchos idiomas difieren, el profesor Anastasopoulos dice que esto no debe frenar que nos comuniquemos con personas de distinto origen. De hecho, hay muy buena otra razón para aprender un idioma, ganar otra perspectiva del mundo, explica. El profesor reitera que de hecho nuestras diferencias pueden unirnos, la diversidad está en el corazón de la naturaleza humana y probablemente la primera verdad universal de la humanidad. Concluye el profesor, concluye la BBC, amén, ojalá así sea. Pero eso no es ciencia. Este grabado viene ahí en el artículo, es pictográfico. Es obvio que esta gente que hizo este grabado carece de escritura y posiblemente aún los aborígenes no posean escritura, ¿no? De eso no sé. Dice el artículo, los habitantes de Tain Tayahore, que sería más o menos esta parte,
necesitan orientarse para sobrevivir. Pero Australia es mínimamente verde y mayormente desértica. Australia es generalmente así. Así que si quieren ustedes orientarse así, tienen que orientarse primero y después modificar el lenguaje como herramienta que es, para que pueda expresar lo importante de su comunicación, la comunicación. Y después sobreviven los de Tai Tai Hori, pero los australianos pues ya después de 40,000 años ya tienen un lenguaje fluido, o sea, tal vez en Tai Tai Hori no era tan necesario expresarse así, pero pues así entraron, y cuando llegaron a estas partes, esta era la única manera de expresarse. El lenguaje es una herramienta, porque si no saben orientarse y llegar a las pequeñas áreas con agua, están muertos. Antes de abandonar la plática, me gustaría revisar el mismo esquema que hemos estado revisando durante mucho tiempo. Las ideas simples, pasivas que no provocan fatiga, son las innatas, los instintivos, o sea, los revestimientos reales del arquetipo en los animales. En las adquiridas, las fantásticas dependen del habla, y que son operaciones simples equivalentes a una percepción. El habla es una percepción. Entonces, ¿qué son las ideas complejas? Lo más importante de las ideas complejas es que nos sacan de los automatismos. Entonces, el animal con las innatas no puede salir del automatismo. En el hombre, con las fantásticas, que es el habla, tampoco puede salir de los automatismos. Y entonces lo único que nos saca de los automatismos son las ideas con las cuales podemos contrarrestar el influjo de la masa. ¿Qué quiere decir fuera de los programas automáticos? Pues fuera de los programas a que nos forzan la multitud. Por multitud entendemos los compañeros de clase, de escuela, sociedad, de país, hermanos y de educación. Cualquier cosa que nos agregue a la masa y nos haga entrar en automatismos. Cualquier cosa que nos haga salir del automatismo es ya una programa compleja, una idea compleja y cansa. Pero esta diapositiva, esta esquema fue presentado desde el principio. Y si ustedes se fijan, en las ideas simples dijimos que las innatas son los instintos, y también las adquiridas, que es el habla, son las que suplen al instinto, según Darwin. O sea, vemos en este mismo esquema cómo el habla se mete a los programas naturales y los transforma ahora en programas no naturales, y ahí está la famosa inteligencia de Nurse, porque ahora podemos construir herramientas basadas en percepciones que son indelebles, los diagramas son indelebles, las ecuaciones son indelebles y las estamos viendo en el pizarrón, podemos seguir su construcción. Todos son percepciones, pero ahora nos hemos vuelto seres artificiales y seres destructivos, antinaturales. Y sin embargo, Nurse dice, pero es tecnología, entonces eso significa inteligencia. No, la inteligencia es actuar adecuadamente, y la inteligencia sería no dañar a otras gentes. O sea, por eso preconizo que es necesario volver otra vez a la religión. La religión no es científica, pero tenemos que decidir entre ciencia o tecnología, o ciencia o conciencia. Entonces la religión nos da un poquito de conciencia. Muchas gracias. Al que quiera pertenecer a la Sociedad Filosófica Parmenidiana,
Están cordialmente invitados a mi casa en Torreón, Coahuila, Bruselas 901A, Colonia San Isidro.